Y la ofensiva mediática contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, contra sus propuestas, contra sus iniciativas, contra el presidente mismo, contra su personalidad, sus ideas, su trayectoria, no se detiene. No podemos dejar de analizar la ofensiva mediática que nosotros denominamos, la guerra mediática, la dictadura de los medios de comunicación. Y para analizarlo nos acompaña Milton Fabián Henao Marulanda, comunicador social de la Universidad Santiago de Cali, quien fuera también corresponsal de Telesur, del canal internacional Telesur, en Colombia, con sede en Bogotá, un hombre comprometido con la verdad, con las luchas sociales, y quien en la actualidad se desempeña como docente. Gracias, Milton, por acompañarnos a punto del mediodía en Periodismo Libre. Bueno, muchas gracias, Luis Alfonso. Muchas gracias a toda la audiencia de Periodismo Libre. Felicitarlos inicialmente por este espacio tan necesario en estos tiempos, en esta vorágine de medios de comunicación que obedecen a estos intereses muy particulares y que hoy se enfilan indudablemente frente a manchar el nombre, la gestión del actual presidente de la República, pero digamos que este tipo de espacios sirven indudablemente para ir contándole a través de las redes sociales, afortunadamente que existen ahora, de que hay otra realidad distinta a la que nos venden todos los días estos medios de comunicación. Muchas gracias. Para poner sobre el tapete un tema de discusión, de debate sobre esa ofensiva mediática, yo quiero inicialmente recomendar mi artículo Infierno Mediático, la dictadura de los medios de comunicación desde la derecha en Colombia, para que se acerquen a él. Lo encuentran en nuestro blog, es otro espacio, otra plataforma que tenemos en Periodismo Libre. Allí encuentran el artículo, que es un análisis a manera de crónica de cómo el pueblo colombiano está sometido a la dictadura de los medios de comunicación desde las 3, 4, 5 de la mañana que inician las transmisiones y hasta las 12 de la noche. Es decir, es un bombardeo permanente, como en una guerra, ¿no? Las bombas no son armas letales para los cuerpos, pero sí para los cerebros, porque los horadan, los desinforman, les tuercen su opinión, les generan prevenciones y lo más grave, les generan pánico, les generan desasosiego, les crean un ambiente negativo, los desestimulan, los desesperanzan, les hacen creer que todo está mal, que nada se hace, que el gobierno es malo, que el presidente es malo. Eso es lo que hacen todos los días los medios de comunicación, especialmente la radio, pero también la televisión y los periódicos, y a través de internet los invitamos a leerlo. Milton, el presidente denunció en su desplazamiento por la costa atlántica, por el sur del Caribe, denunció cómo se miente incluso con periodistas a bordo. Desde la aeronave en la que se desplazaba, él dijo, ¿cómo es posible que llevando aquí periodistas de los diferentes medios, en vez de informar por lo menos algo de lo que están viendo, en Bogotá lo que montan los periodistas de escritorio, de Blue, de la W, de Caracol, de RCN, de la revista Innombrable, del Espectador, que también anda en una tónica pues terrible contra el gobierno, el periódico El Tiempo, etcétera, lo que difunden el Colombiano, el Heraldo, el País, Vanguardia, etcétera, 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 es que el presidente estaba borracho. Aceleraron una grabación que él hizo excusándose de por qué no pudo llegar en la noche que tenía previsto del martes a Tierra Alta por un bloqueo que hubo, y entonces montaron la matriz, la mentirosa de que estaba ebrio, acelerando, que es muy fácil hacerlo, ¿no? Se acelera el video y entonces aparece hablando como si estuviera ebrio. Y después aparece una segunda matriz de desinformación del mismo escenario, que es que un señor por allá dice que el presidente lo estigmatizó, que no era un bloqueo del Plan del Golfo, sino que eran humildes
campesinos que están pidiendo, están bloqueando la vía para rechazar la restitución de tierra. Y de inmediato salieron a aclarar muchos campesinos que quienes estaban en eso no son campesinos humildes y no personas que están atravesándose a la restitución de tierra. Todo eso hicieron los señores de RTBC, hicieron los señores de Caracol, hicieron los señores de Semana, El Espectador, etcétera, mintiendo cuando ellos mismos tenían periodistas allí. Y esto se repite de manera cotidiana, son innumerables los casos. Entonces ya la pregunta es, Milton, ¿qué hacer frente a la mentira generalizada? ¿Qué hacer frente a esa manipulación? Bueno, profe, muchas gracias. A manera de contexto, yo quiero decir que, a ver, yo siempre me he casado con una premisa, una teoría que ha tenido, que bueno, con el tiempo hemos corroborado que no es una teoría, sino una realidad, de Antonio Morales, quien habla de que los medios de comunicación son actores del conflicto, en algunos casos por acción y en otros por omisión, es decir, en algunos casos por potenciar fenómenos como el que está ocurriendo en el día de hoy. En algún tiempo lo hicieron con el paramilitarismo, y por omisión cuando callaron muchas verdades alrededor de lo que pasaba con el conflicto armado en Colombia. Yo dicto una clase en la Universidad Antonio José Camacho, que es Medios de Comunicación y Conflicto, donde precisamente analizamos esas tres aristas, cómo los medios de comunicación han narrado alrededor del tema del conflicto, no solamente armado, sino el conflicto social y el conflicto político. Y en estos tres escenarios se mueven muy bien los medios de comunicación masivos, que ya sabemos está suficientemente corroborado, comprobado, sabido, conocido de que son, pues, obedecen a determinados intereses políticos, porque sus dueños también tienen, pues hay unos empresarios detrás que les interesan otras realidades. Hoy, a manera de contexto, yo les podría decir que los medios de comunicación, hoy sí existen los pobres en Colombia, ¿sí? Hoy sí existe la pobreza en La Guajira, hoy sí existe el desplazamiento en el Chocó, hoy sí existe la violencia que está enquistada en el departamento del Cauca hace mucho tiempo. Hoy los medios de comunicación se volvieron aparentemente la voz de esos que no tenían voz en otros gobiernos, cuando estas problemáticas eran ocultadas, eran omitidas, pero hoy están visibilizando cada vez más. O sea, hoy sí hay problemas en Colombia, hoy sí existen problemas sociales. Hace 3, 4 gobiernos atrás estos problemas no existían. Hoy cínicamente, por ejemplo, para poner un ejemplo, valga la redundancia, los medios de comunicación van a la CPS y cuentan la historia de determinados pacientes que no pueden recibir sus medicamentos para enfermedades, por ejemplo, terminales. Pero al mismo tiempo, cínicamente cuestionan la reforma del presidente Gustavo Petro, la reforma que se está proponiendo y que está, digamos, en el Congreso de la República en este momento en su trámite, y que, bueno, aseguran algunos que está a punto de retirarse o que están pidiendo su archivo. Entonces, en ese contexto, no dicen, por ejemplo, que el sistema de salud ya colapsó, que hay un sistema de salud que hoy gasta más de lo que le ingresa, y que con Petro o sin Petro, de manera objetiva, técnicamente los expertos han dicho, tiene que haber una reforma a la salud. No sé si sea la de Petro, no sé si sea cualquier otra alternativa. Por ejemplo, por ahí escuché a algún senador de la República que estaba dispuesto a presentar una reforma a la salud alternativa. Desde los que estamos desde esta orilla pensamos que esta reforma es la que debe ir. Sin embargo, el Congreso de la República no se ha dado la licencia siquiera de poder estudiar, por ejemplo, esta reforma a la salud que propone el gobierno. Ni siquiera le han dado la posibilidad del debate. Y como estos hay muchos ejemplos, ¿sí? Los medios de comunicación hoy están tratando básicamente de contarle al país unas realidades que en otrora omitieron. Hoy los líderes sociales sí existen, hoy a los líderes sociales los están asesinando. Hoy los informes de derechos humanos que emiten Naciones Unidas y otras entidades sí les interesan a los medios. Hoy
existen unas realidades en Colombia que fueron causas estructurales de la confrontación que vivimos hoy, que hoy sí les interesa, y no les interesa porque de verdad sientan esa sensibilidad del porqué de esas problemáticas que está afectando al colombiano, porque no les interesa eso, lo que les interesa es ir, ¿sí?, en contra del gobierno, decir que en Colombia todo está mal, cuando es unas problemáticas que los gobiernos que antecedieron a este profundizaron durante mucho tiempo y que en 4 años es casi que imposible corregir 150, 200 años de historia y de vida política republicana, y donde estos tipos se robaron el país y pretenden que ahora en 4 años se les quiera arreglar, y muestran al presidente como que, bueno, él es el salvador, él prometió esto y entonces nos tenía que arreglar el país en 4 años, y resulta que ahorita esas problemáticas sí existen. Y para responder a tu pregunta, yo pienso que la prensa alternativa, sobre todo, se debe organizar un poco más. Una de las falencias que hemos tenido dentro de la comunicación es que la prensa alternativa no ha logrado ni técnicamente ni tecnológicamente, tampoco a veces en el lenguaje, poder modernizarse. Siempre he dicho que es contar estas realidades, pero contarlas de otras maneras, contarlas de una manera más innovadora, de una manera que le podamos llegar a otros públicos, sin dejar de decir y sin dejar de denunciar lo que en este momento está pasando. Lamentablemente los recursos son escasos, pero creo que teniendo hoy día la posibilidad de un gobierno progresista, debiera existir posibilidades para que estos medios alternativos tuvieran fuerza. Con usted, Luis Alfonso, y con otros amigos periodistas se armó un grupo muy interesante en Cali de periodistas que aún está vigente. Qué bueno de que no solamente este grupo, sino otros colectivos tuvieran la posibilidad de sentarse con colectivo Periodismo por la Verdad. Periodismo por la Verdad, sí, exactamente. Que tuvieran la posibilidad de sentarnos con el gobierno central y decirle, mire, pensamos que empezar por un diagnóstico, pensamos que estamos fallando en esto y en esto y en esto, y creo que nosotros desde la prensa alternativa podemos contribuir, ¿sí? No centralizar. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante en RTBC, ¿sí?, porque hoy ese canal se ha modernizado, ha cambiado de imagen corporativa, ha llegado a los territorios, está contando las ciudades, está contando Colombia de otra forma, pero creo que falta. Incluso yo les cuento aquí una anécdota personal. Tuve la oportunidad de hablar con una periodista de RTBC, ¿sí?, decirle y denunciarle que en mi municipio existe una emisora de estas 20 que se pactaron en el acuerdo de paz, donde esta emisora está cooptada por ciertos sectores de la misma derecha, y aunque son jóvenes, aunque son pelados del municipio, aunque hacen periodismo, digámoslo, en las calles, pues están contando otras cosas. Y la respuesta del periodista fue, no, es que acá nosotros ese tema ideológico no lo tenemos en cuenta, hacemos periodismo y ya. Yo, pues la verdad me quedé sorprendido, pero la realidad es que frente a lo que yo he visto en RTBC, pues afortunadamente creo que sí hay una línea editorial y sí hay un enfoque frente a lo que se informa de este gobierno, que no es un tema de periodismo de sobachaquete y decir que todo está bien, sino pues simplemente contar la realidad. Y es que la realidad, por ejemplo, a raíz de lo que pasó en el departamento de Córdoba, es que el presidente de la República fue a repartir 4.000 o a titular 4.000 hectáreas de tierra, y resulta que todo terminó en un simple llamado de un campesino que decía que lo estaba estigmatizando porque habían unos tipos atravesando una carretera que al final resultó que evidentemente obedecían a estos intereses paramilitares que aún existen en el territorio. Sí, y frente a esta anécdota que usted plantea, nada hay desideologizado, Milton, nada. El mismo planteamiento de desideologización es una ideología. Nada está despolitizado. Digamos, hablamos de despolitización por alejamiento del ejercicio de lo político, pero quienes dicen que están por fuera de lo político, que son outsiders, que ellos no se meten con la política, que ellos simplemente defienden lo bueno y lo justo,
también asumen una posición política. Los que se hacen en el medio, ubicarse en el medio políticamente es una posición política y es una posición ideológica. De modo que eso es simplemente una excusa que tratan de utilizar los que se denominan de centro. Y hay una posición ideológica siempre. No hay objetividad absoluta, no hay equilibrio absoluto, y menos en los medios hegemónicos. Entonces yo noto, Milton, para poner un segundo tema, que hay sectores académicos con cierta arrogancia que hablan de los métodos comunicacionales del gobierno, que solamente ven cosas negativas, que dicen que el discurso es anacrónico, ¿no? Y lo hacen desde una posición muy cómoda, ¿no? Desde su apoltronamiento académico, también, sin untarse, sin meterse, sin estar en el barro, sin conocer lo que es la reportería, sin conocer lo que es la investigación periodística, sin querer visibilizarse, incluso simplemente apoltronados, no criticándolo todo, pero aportando nada. Entonces, yo creo que también hay que cambiar ese comportamiento, ¿no? Porque es muy cómodo criticarlo todo, rechazarlo todo. Nosotros desde el seminario que hicimos, en el que usted también participó, hicimos crítica, incluso escribimos un documento en el que formulábamos una serie de iniciativas. Pero eso no quiere decir que lo hacemos para destruirnos, lo hacemos precisamente para proponer que se crezca, que se hagan cosas. Y efectivamente están haciendo cosas, no lo que esperaríamos, porque se necesita profundizar aún más este proceso. Pero yo soy partidario de una forma de actuar, y es que nosotros también tenemos que hacerlo desde nuestros propios espacios, con la autogestión social, política en el sentido de Estado, con nuestro ejercicio ético del periodismo sobre todo, que es buscar la verdad y asumir nuestro compromiso con la verdad. Entonces, nuestra posición es la de que desde todos estos espacios alternativos tenemos que también aportar, no sentarnos a poltronarnos solamente a señalar. Y yo creo que este y muchos otros son espacios que procuran llenar unos vacíos. Usted me decía en alguna oportunidad, es que no podemos quedarnos repitiéndonos los discursos a nosotros mismos. Claro, lo que hacemos también son herramientas de comunicación para los sectores sociales y populares, pero se trata de que ellos las tomen. Entonces, como el barretón, ¿no? Como la pala, como el asadón del campesino. No solamente basta con tenerlo, no solamente basta con que la tierra produzca, sino que al recoger la cosecha se pueda distribuir a los más amplios sectores. Una metáfora que trato de plantear para decir que se trata de que todos tenemos que aportar también este caudal desde un compromiso, que es un compromiso ético, porque hay un verdadero proceso de cambio. Si no existiera ese proceso de cambio, no estaríamos comprometidos con la lucha social y con las luchas populares y con ese proceso de cambio, sino que estaría ocurriendo otra cosa. De modo que yo creo que aquí también hay una cierta incomprensión, aunque también hay que reconocer que en el sector gubernamental ha habido fallas en las estrategias comunicacionales, pero se requiere de que haya una actitud más propositiva, más comprometida de quienes hacen y hacemos periodismo alternativo. ¿Usted qué opina? No, indudablemente. Yo pienso, por ejemplo, que hoy las herramientas, afortunadamente, como las redes sociales, sirven mucho. Este espacio, precisamente, es un ejemplo de que sí se puede, que sí se pueden hacer las cosas bien, ¿sí? En el paro de los muchachos, pues, del 2021, un elemento que sirvió mucho para denunciar lo que estaba sucediendo y la masacre que se estaba perpetrando en contra de estos jóvenes fueron las redes sociales. Fue el mecanismo más expedito que se utilizó para poder denunciar lo que los medios de comunicación callaron. Que hace poco, cuando hablábamos de estos medios de comunicación que por omisión también se comprometen con este tipo de problemáticas, entendiendo que el conflicto en Colombia no solamente es armado, sino social y político, pues en este conflicto social, donde estos muchachos salieron a expresar sus inconformidades,
pues fueron las redes sociales las que nos ayudaron mucho. Yo creo que en ese orden de ideas debiéramos, y el gobierno central, nosotros desde nuestros propios espacios, también trabajar mucho en ello, para que ese mensaje de cambio que está desarrollando y que está llevando a cabo el presidente de la República pueda tener más audiencia. O sea, yo hace poco leía pues los 400 y pico de colegios que el presidente de la República ha intervenido, porque me mueve en el sector de la educación, este tema de la política de gratuidad, el avance tecnológico que se ha tenido, esa forma de llegar a los territorios donde el Estado no llegaba nunca y donde el Estado solamente llegaba con militares y operativos militares, pues ha sido impresionante, y lamentablemente pues a veces se queda solamente en los medios alternativos. Yo pienso que hoy RTBC, por ejemplo, el sistema de medios públicos, que en otra hora era Inravisión, ha dado un salto cualitativo, tecnológico, muy importante, porque hoy en RTBC hay un noticiero, hay unos contenidos hechos profesionalmente, muy bien hechos, y pienso que ahí se ha avanzado. Ojalá no solamente RTBC, sino también la misma oficina de prensa de comunicaciones de Presidencia de la República, nos metiéramos un poco más en el mundo virtual, ¿sí? Y asesoráramos mejor al presidente para que en estos trinos que pronuncia no se equivoque tanto al escribir, no existan los errores de transcripción, no existan a veces los errores de redacción que los medios de comunicación muy hábilmente toman estas palabras y las tergiversan. Bueno, son cuestiones de forma, más que de contenido, pero las formas en esto cuentan, y siempre he insistido en eso, es porque es decir lo mismo, pero de una forma en que le puedan llegar a otros públicos. Y creo que espacios, repito, como el que ustedes desarrollan, Luis Alfonso, son muy pocos. Pienso que se debe promover más este tipo de espacios. Evidentemente tiene que haber una visión más propositiva desde estos lugares alternativos, y sobre todo cuando hay una avalancha de los medios de comunicación. Mire, yo le digo, hace poco, no recuerdo el nombre del periodista, trabaja para Los Angeles Times, Oudice creo que llama él, no recuerdo, vino a hacer una radiografía del periodismo en Colombia, la hizo en toda Latinoamérica, y oh sorpresa que uno de los países donde hoy hay garantías para desarrollar el periodismo es precisamente en Colombia. Es el país que menos presenta amenazas a los periodistas, es el país que hoy día es donde menos se asesina periodistas, es el país donde hoy día los periodistas no piden asilo político porque los persiguen, donde hoy el periodista se da la licencia de colocar su propia agenda. De hecho, este periodista le preguntaba a Daniel Pacheco de La Silla Vacía, que en algún momento estuvo en Canal Capital y que ahora está en La Silla Vacía, donde desarrolla un espacio, y le preguntaba que cómo les iba aquí en Colombia respecto al tema de ejercer el periodismo, y el mismo periodista le respondía: nosotros aquí afortunadamente podemos colocar e imponer incluso hasta nuestra propia agenda. O sea, de ese tamaño es que hoy exista un cambio de gobierno, que haya más democracia en ese sentido y que los periodistas puedan ejercer ese ejercicio. Entonces, hoy nosotros lo sufrimos como periodista de Telesur en su momento, como periodistas alternativos, lo sufrimos la persecución de los gobiernos, sufrimos las amenazas de los gobiernos anteriores, especialmente de los gobiernos del uribismo, y la forma en cómo nos estigmatizaban, nos amenazaban, nos mandaban gente a amenazarnos porque emitíamos determinadas situaciones. Y hoy tenemos ese escenario donde el presidente de la República, un presidente democrático, permite que la prensa incluso hable mal de él, de hecho, que diga las mentiras que dicen todos los días. Todos los días dicen lo mismo, o sea, todos los días salen a mentir, y aún así tienen la libertad de poder hacerlo. Entonces, mire, hoy a Mancuso los medios de comunicación están aterrados, están diciendo: ¿cómo así que a Mancuso lo van a poner de gestor de paz? Y han criticado al gobierno porque van a poner a Mancuso de gestor de paz. Hombre, cuando Mancuso se echó tremendo discurso en el Congreso de la República, los medios aplaudieron, ¿o no, Luis Alfonso? Los medios aplaudieron. Y hoy que están... Los medios fueron cómplices, porque callaron las masacres
las matanzas, los asesinatos, que se desarrollaban en ese momento. O las minimizaban. Son cómplices, son actores de la guerra y el genocidio que ha habido en nuestro país. Por omisión, por silencio, cómplices por haber callado o por haber tergiversado. Ustedes lo decían hace poco con el tema del plebiscito. ¿Recuerdan ustedes que en el plebiscito para la paz, para la aprobación, se inventaron esta vaina de la equidad de género? ¿Sí? Recuerden que dentro del proceso de paz había un capítulo donde se estudiaba el tema de equidad de género, ¿sí? Donde se estudiaba el ingreso de las mujeres a estos espacios, por un lado, donde se incluían a las comunidades LGTBI. Y resulta que los medios salieron a venderle a la comunidad que no, que ahora en los colegios se iba a impartir la materia a través de la cual sus hijos se iban a volver gays y lesbianas. Y la gente terminó creyendo ese cuento, terminó creyendo que el país se lo íbamos a entregar a las FARC, al traste de que el plebiscito finalmente terminó como respuesta electoral, la gente diciendo que no. Pues digamos que en un porcentaje muy mínimo, porque la realidad es que fue como un 2% de diferencia. 64,000 votos. Pero la gente terminó diciendo finalmente no, y eso fue gracias a eso que hicieron los medios de comunicación. Recuerden el ejemplo más reciente de la terna del fiscal, hablando también, repito, de que el conflicto no solamente es social, sino también político a raíz de la elección del fiscal. Recuerde usted, Luis Alfonso, y televidentes, que esta señora Amalia Pérez termina haciéndose a un lado con su postulación a fiscal general de la nación, porque el matoneo que se hizo de los medios de comunicación en contra de esta señora por unos trinos que en su momento expresó su esposo, que además muy ciertos, que describía una realidad sobre la corte, y resulta que ahora pues terminan estos medios aprovechando esa papaya, digámoslo así, y terminan prácticamente cortándole la posibilidad a esta señora a que fuera fiscal general de la nación. No, y con Luz Adriana Camargo, la fiscal elegida, finalmente también quisieron lo mismo, también son periodistas carroñeros, ¿no? Que van a las basuras, lo que se llama el periodismo canalla, ir al basurero a ver qué residuos se encuentra para de ahí armar una historia ficticia, amarillista, sensacionalista y sobre todo manipuladora y mentirosa para atravesarse a alguien, pero finalmente no pudieron porque las denuncias que hubo sobre la fiscal encargada Mancera eran tan grandes que ya no podían, a pesar de que guardaron silencio, ¿no? Que fue otro factor de manipulación. Guardaron silencio en relación con las denuncias de Raya, con las denuncias de RTBC, sobre todo lo que ha rodeado los escándalos de relacionamiento con actores criminales de la fiscal encargada. De modo que todos esos son elementos de la manipulación. Sí, el hecho más reciente es el llamado del presidente de la República a la Asamblea Nacional Constituyente. Hombre, el mismo uribismo propuso una Asamblea Nacional Constituyente. Por Dios, el mismo uribismo, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, propusieron y desarrollaron un referéndum al que afortunadamente la gente le dijo no en su mayoría de puntos, que si no estoy mal eran como 13. En aquel entonces, me recordará, profe, que usted tiene una memoria más prolija que la mía. No pasó. Y, bueno, afortunadamente, entonces ahora, ellos también hablaron en su momento de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, y sin embargo, ahorita pues ya le dieron la vuelta al tema y expresaron en algunos medios que esta Asamblea Nacional Constituyente era el mecanismo expedito para que el presidente de la República se quedara pues 4 años más o acudiera a la reelección. Hablaron de reelección cuando el presidente de la República nunca ha hablado de este tema. Entonces la avalancha mediática definitivamente es muy grande, y repito, yo pienso que esos medios de comunicación alternativos, de cierta forma, llamarlos así como las redes sociales, creo que se deben trabajar mucho en eso para poder contrarrestar este tema. Pienso que el presidente sí debe tener una comunicación más expedita, más continua con la comunidad.
pienso que a veces no se comunica, no se lleva bien el mensaje, solamente nos quedamos, lamentablemente la gente ve RCN y Caracol, afortunadamente también digo yo cada vez menos, ¿sí? Y bueno, eso es otra, ¿no? Resulta que mientras en Colombia están sucediendo tremendos problemas y se están solucionando cosas por parte del presidente de la República, pues los medios de comunicación y los canales tradicionales en este momento como Caracol y RCN, pues nos venden en un lado la Voz Kids y en el otro lado este tema de los famosos. Yo con mis estudiantes les digo, yo no puedo creer que los colombianos y más un comunicador social todavía esté viendo este tipo de contenidos. La verdad no me cabe en la cabeza. Los veo incluso a veces para cuestionarlos, para decir, ole, esto no es. Sí, pero seguimos, o sea, recuerden que nuestra función como medios y especialmente la televisión ha sido entretener e informar, informar y educar. Y nos entretienen muy bien, y nos informan bastante mal, y nos educan poco. Esa es la realidad hoy día. Los medios nos entretienen con unas cosas y a la mayoría de los colombianos le entretienen con contenidos como estos. Cuando informan, lo informan de manera sesgada y en el tema educativo, pues eso desapareció de la televisión. Bueno, para ir terminando, Milton, el periódico El Tiempo le hizo el lunes publicó el lunes una entrevista con el presidente Petro que la hizo el director de ese periódico, Andrés Mospotes, egresado de la Universidad del Valle, de la Escuela de Comunicación Social. Y fíjese, uno lo que nota aquí es la prevención, el discurso ya premeditado, ¿no? El discurso premeditado. Ya está libreteado. Ya está libreteado y desconociendo incluso la realidad, pero una realidad apabullante, trepidante, que cualquier periodista, no necesariamente un director, en este caso del principal medio de comunicación del país, debe conocer. Y voy a leer la pregunta y voy a leer parte de la respuesta para que entendamos lo que yo planteo. Dice el periodista, acaba de afirmar que lo que hubo después de la Constitución fue una especie de alianza para aplicarla en favor de intereses criminales. ¿Cuál es la prueba de eso? Le pregunta. Yo no, con esto lo corcho. Y eso lo ha venido planteando el presidente desde siempre, ¿no? Que el Estado ha sido cooptado por criminales y que en vez de aplicar la Constitución, lo que hicieron fue entregarle los recursos del Estado a los paramilitares, que eran el otro brazo armado de la clase política. Entonces responde el presidente, la pregunta sobra. Al día de hoy, lo dije en el momento en que hicimos los debates en los que se discutía si era cierto o no, hay confesiones por miles. Hay 17,000 procesos contra terceros en la justicia ordinaria, derivados de confesiones de los actores del Congreso que no se han movido un centímetro. Hoy, las confesiones de los actores de la guerra de las últimas décadas ante la justicia, lo que demuestra es que después de la Constitución del 91, en lugar de construir el Estado Social de Derecho que proponía, se construyó un régimen criminal, un régimen mafioso, dice el presidente. De modo que lo que uno nota es no solamente una prevención, a lo mejor también una ignorancia, pues seguramente el periodista no se ha enterado de todos estos procesos, de las masacres paramilitares, de las denuncias, de los condenados por parapolítica, de los agentes del Estado condenados por parapolítica. Mancuso en estos días hablaba que no solamente el director del DAS era el responsable del asesinato del periodista Jaime Garzón, sino otros actores del propio Estado. De modo que entonces hay claramente una intencionalidad allí en el discurso de los agentes periodísticos. Pero yo insisto, la pregunta es, ¿qué hacer? Porque ya hay una especie de sobrediagnóstico, ¿no? ¿Qué hacer? Yo creo que este espacio y multiplicidad de espacios más, como los que hacen los jóvenes que llaman influenciadores o youtubers alternativos, yo he calculado unos 40, 50 que hay, afortunadamente. Muchos de ellos hacen claridad, otros no tanto, pero yo creo que se trata es de que todos esos espacios se conviertan en herramienta para la acción
del movimiento social y popular. Esa es una alternativa, ¿no? Y la otra es que haya pues unos ciertos mecanismos de unidad, de organización, porque no los hay realmente, no los hay, es muy difícil. Y las redes lo que vienen motivando es una especie de diáspora, todo el mundo por su lado, todo el mundo se unen 2 o 3 y después terminan 4 espacios distintos. De modo que digamos que ese es el debate, queda abierto el debate. Aquí el profesor Alejandro Ulloa dice de acuerdo con Milton con respecto a la comunicación fallida del presidente. Yo tengo una discusión con el profesor Alejandro Ulloa. Sí, hay elementos fallidos, pero también hay elementos muy positivos que están saliendo a flote y que están surgiendo. ¿Sabes qué es lo que pasa ahí, Luis Alfonso? Que, sí. A ver, nosotros no tenemos tanto tiempo para poder fallar. Es decir, tenemos tan poco tiempo para comunicarle a Colombia de que el cambio llegó y que incluso se pueden sentar las bases para que llegue otro gobierno de la misma línea, políticamente hablando. Es que tenemos poco tiempo. Y si se quiere, a ver, voy a decir esto aunque suene impopular dentro de los sectores que nosotros manejamos. No nos podemos dar el lujo, profesor, de cosas como las que han venido pasando de malos manejos de algunos sectores del gobierno. Es decir, en estos cargos públicos los gobernantes deben entregar el manejo, pero no el control. Y creo que el control, en algunos casos, afortunadamente son muy pocos, se ha fallado. Afortunadamente, bueno, desafortunadamente también los medios han cogido ese tema, por ejemplo, en el caso de los carrotanques de La Guajira y otras cosas, en este tema pues de los pasaportes, y han hecho de eso, mejor dicho, los hechos de corrupción más notorios de toda la historia de Colombia, cuando pues eso no es así. Pero no eso tiene su contraparte, Milton, ¿no? Sí, claro. ¿Quién denunció y quién pidió investigación y quién echó del gobierno inmediatamente a los señalados por corrupción? El presidente, a través de una oficina muy eficiente que tiene, que es la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que parece que está haciendo un trabajo muy importante. Claro. El secretario general, fíjese usted, el secretario general recibió toda la solidaridad de los medios, porque defendía a ese señor el negocio sin tener funciones para ello de una multinacional que lleva con el negocio de los pasaportes y tiene injerencia en la registraduría de hace decenas de años. Fíjese, es que los medios, como decía Althusser, son aparatos ideológicos del Estado, hacen parte de la superestructura, no olvidemos eso, la superestructura ideológica y jurídica del Estado. Entonces lo defienden, los medios de comunicación de la oligarquía defienden el establecimiento. Eso no debería ser. Total. Y lo que quiero decir es la ética, ¿no? Porque mienten, manipulan y silencian cuando les conviene. Asumen diferentes espacios. Lo que quiero decir en el fondo es que no nos podemos. Y al de la unidad de riesgos también. Lo sacaron, lo echaron. El presidente pidió que lo investigara, le pidió a la fiscalía que lo investigaran. Están en eso. Lo que no ocurría en el gobierno de Duque ni en el de Santos. Imagine usted, la señora Budinén, ¿quién pidió investigación? No, la Procuraduría la exoneró. Y la Fiscalía archivó. Y anda como Pedro por su casa, no pasó nada. Aquí es distinto. Y es el presidente el que inmediatamente saca de su gobierno a los presuntamente corruptos y pues obviamente respetando su derecho al debido proceso y nombra funcionarios distintos. Lo que quiero decir en el fondo, profe, es que nosotros no nos podemos dar el lujo ni siquiera de eso, porque ya sabemos que tenemos un enemigo que va a exacerbar, que va a dimensionar ese tipo de cosas y eso no puede suceder. Pues es muy difícil, la verdad, controlar todo, ¿sí? Lo digo, los funcionarios, en este caso, los funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes, en este caso Presidencia de la República, deben entregar el manejo de las cosas, pero no perder el control. Y creo que, bueno, afortunadamente, esta entidad de la Oficina de Transparencia de la Nación, pues ha hecho su trabajo, pero pues lamentablemente esos papayazos los medios los han tomado, los han dimensionado por un lado,
los errores que se han tenido pues en Comunicación 2, y pienso que no podemos, o sea, tenemos muy poco tiempo realmente, porque estos 4 años tienen que servir para poder abonar el camino suficientemente, y no nos podemos dar el lujo de cometer errores. O sea, nosotros tenemos que marchar, en este caso, el gobierno tiene que marchar como un relojito. O sea, muy imposible que no se cometan errores, y en la medida en que se ha podido, el presidente de la República los ha corregido y ha ordenado él mismo. En el caso, por ejemplo, de su hijo Nicolás Petro, ha tratado de no inmiscuirse en ese tema, como sí sucedía en otras ocasiones cuando el presidente de la República y sus hijos estuvieron involucrados, y bueno, cantidad de ocasiones y situaciones como es. Pero bueno, es dar la menos papaya posible. Y ya devolviéndonos al tema de los medios de comunicación, definitivamente estoy de acuerdo. Hay que mirar cómo se organizan internamente estos colectivos. Sí siento que son como unas islas, unos por allá, unos por acá, ¿sí? Y pienso que agruparse, agremiarse, poder tener también eco dentro de las instancias gubernamentales, justamente en este momento que tenemos un gobierno progresista, sería muy importante. Bueno, por acá, para volver con lo que plantea el profesor Ulloa, dice que, a ver, por acá dice, el poco tiempo que queda hay que aprovecharlo al máximo para comunicar bien. En eso coincide con usted. Y por acá, sobre la pregunta del director del Tiempo, Mompotes, egresado de la Universidad del Valle, dice el profesor Ulloa: Mompotes sí sabe, pero se hace el que no. Bueno, y le queda inconclusa la frase. Se hace el que no. Ay, ay, ay. Bueno, no, muchas gracias. Los medios saben, sino que, claro que saben. Aparentemente llegan con un tema de ingenuidad, pero no, eso está debidamente estructurado, planeado, libreteado. Hombre, para finalizar, les voy a contar esta anécdota. Yo dicto teorías de la comunicación también. En las teorías de la comunicación, pues estudiamos básicamente esa influencia que generan los medios de comunicación sobre las poblaciones. Y hay una teoría que habla de la agenda setting. Y en esa agenda setting, pues establece cómo los medios de comunicación convierten en noticia determinadas situaciones. No necesariamente son noticias, pero ellos la convierten en noticia. No le dan a conocer al público lo que realmente es necesario, sino lo que ellos piensan y creen. En una ocasión, trabajando para Caracol Noticias, unos reemplazos que hice, la jefe de redacción, Sandra Cardona, me dice: ¿qué tiene para hoy? Yo le cuento: no, pues así nada raro ha sucedido. Un perro que, lamentablemente, un perro pitbull que hirió a un niño. Y entonces me dijo: ¿cómo así? Sí, me dijo, un perro que me dijo, eso está bueno. Bueno, yo me quedé así, me dijo: no, haga una cosa, haga una nota sobre ese tema, pero me gustó. Al mediodía, cuando se produce la emisión, yo salgo desde Cali en directo, salgo con el tema del perro, pues. Cuando desde Bucaramanga sale el periodista de Bucaramanga contando de que a un padre de familia con una cuchara caliente le quemó los brazos a su hijo. Cuando desde Barranquilla salió un niño que lo atropelló un carro, y entonces el titular, la construcción mediática, el titular de Caracol de ese día fue: violencia contra los niños. La narrativa. Y yo decía: ole, tremendo, una vaina que, hombre, lamentablemente sucede todos los días. A los niños aquí todos los días les pasa algo. Todos los días en este país mueren gente por accidentes de tránsito. En este país todos los días, lamentablemente, que lo hemos naturalizado, de hecho, muere gente sicariada. Son las problemáticas, pero ese día se volvió noticia a raíz de la agenda que la jefe de redacción de Caracol quiso colocar. Eso sucede hoy día con lo que está pasando con el presidente Petro. Hay una agenda setting de los medios, ellos están armando su propia agenda, la imponen y terminan vendiendo ese mensaje a la gente de que todo va mal. Eso se llama armar la narrativa periodística. Y eso se traduce en manipulación, amarillismo, sensacionalismo. Y usted y yo sabemos
que eso hace parte de la famosa continuidad. Cuando se estructura un espacio periodístico, se tiene que armar previamente la continuidad de una especie de libreto. Entonces los periodistas manipuladores de los medios hegemónicos oligárquicos lo que buscan es ligar un caso con el otro. Y si ocurre algo impactante en un punto, entonces empiezan a buscar con sus corresponsales. Esta gente muy poderosa, tiene mucha plata, muchos corresponsales, mucha gente, muchos medios, muchas herramientas, muchos instrumentos. Entonces llamemos a Bucaramanga, Cartagena, la noticia esta y la imponen la agenda. ¿Qué es eso? Dictadura mediática. Dictadura mediática. No, es tremendo, es como con el alcalde. Cuando hay inseguridad en Bogotá es culpa del presidente de la República. Pero no del alcalde. No el alcalde que ellos ayudaron a elegir. De la República, pero cuando hay algo que beneficia a la ciudad, entonces sí es labor del alcalde. Bueno, son parte de la narrativa. Así son las narrativas, de modo que para ir terminando, Milton, el profesor Alejandro Yoal dice, hay tantos logros que mostrar y tantos avances que si se comunican bien, le quitarán fuerza y audiencia a los medios. Bueno, eso es función de todos, ¿no? Eso no es solo función de los medios, de los medios públicos, es función de todos. En eso debemos estar comprometidos todos quienes entendemos que esto es un proceso político, que aquí hay lucha de clases, aquí, así la quieran desconocer históricamente, y que todos tenemos la responsabilidad ética, el compromiso ético, sin esperar nada a cambio de divulgar la verdad. Porque es que el compromiso del verdadero periodista es la verdad, simplemente. Y su compromiso es con la verdad y con los siempre segregados, discriminados, excluidos, con las desigualdades. Es decir, su compromiso en últimas es con la justicia. Muchas gracias, Milton, por acompañarnos en el día de hoy. Sabemos que usted sigue adelante con su ejercicio docente. En cierta medida, usted que fue alumno mío, yo me siento relevado. Usted asume un relevo en el ejercicio de la docencia que yo desarrollé durante más de 35 años también. Y que es muy estimulante porque contribuye a formar nuevas generaciones. Hoy estoy en otro ámbito de la docencia, que son estos espacios comunicacionales, porque aquí también tratamos de hacer pedagogía y tratamos de hacer docencia popular. Muchas gracias, Milton, y adelante en su trabajo periodístico y de docente. No, muchas gracias a usted, Luis Alfonso, por escuchar mis humildes conceptos. Y bueno, esperemos vernos en otra oportunidad en este espacio que son tan importantes. Aquí Jorge Reina nos plantea la urgencia de la carrera de periodismo. Me imagino que, digamos, diferenciándola de comunicación social, que es digamos, otro nivel mucho más amplio. Y para terminar, saludos para todos y para Milton por su labor periodística y pedagógica del profesor Ulloa. Nuevamente, gracias, Milton, y nos veremos próximamente y siempre será invitado y bienvenido a este espacio de periodismo libre. Muchas gracias.